la lectura de Hechos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo antes habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Nuestra segunda lectura, el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Esta es para Primera de Juan 5, del 9 al 13. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Es palabra de Dios. La lectura del Evangelio de hoy. Juan, capítulo 17, versos 6 al 19. Dice Jesús: he manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado, y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego. No ruego por el mundo,
sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean como nosotros, uno. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti. Y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Esta es palabra de Dios. Este fragmento de la oración que hace Jesús en ese capítulo 17 es la parte que corresponde a las preocupaciones principales que tiene Jesús respecto a esa iglesia que queda en la tierra. Hoy es día de la Ascensión y sería perfectamente un eco, porque es justo en el momento en que estas cosas empiezan a cobrar vigencia, cuando, como nos decía Alfonso, en realidad ya la iglesia queda asumiendo la batuta, ha recibido la misión, ha recibido el Espíritu Santo y recibe la batuta, y a Jesús desde este momento antes de su muerte expresa las preocupaciones de lo que le va a pasar, de lo que él sabe que son las debilidades principales de esa iglesia que nace. Las otras lecturas nos ayudan a formar una idea de lo que sería el hilo conductor, porque en el texto de Hechos nos hablan de reemplazar a Judas. Aquí Jesús se refiere a él como hijo de la perdición, y hablan de reemplazar a Judas porque fue el que desertó para irse a buscar su propio lugar. Empata muy bien con el Salmo 1, cuando dice: bienaventurado el que no hace eso, bienaventurado el que no sigue el consejo de los hombres, sino que se queda aferrado a ¿qué? A la verdad de la palabra de Dios. No se deja desviar, y por eso es bienaventurado. Y pues el mismo Juan en la carta nos habla de que es Jesús el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no está out. Ya habíamos recientemente compartido la alegoría que hizo Jesús sobre la vid,
parábola también se podría llamar, llamándose a sí mismo la vid, de la cual dependen las ramas. Una rama puede ser lo que sea, pero si no está pegada al tronco, no tiene ningún sentido, porque no le llega la savia, porque no tiene cómo dar fruto, puesto que no está en cohesión con ese tallo principal. Jesús entonces, después de que hizo unas instrucciones finales, una de las cuales nos compartió Magdalena la semana pasada, que es resumir el mandamiento, lo que ustedes, la misión de ustedes es amar, amarse, amar al prójimo. Empezó a dar una cantidad de instrucciones a los discípulos. Ellos le confirmaron, sí, ahora sí, estamos convencidos, creemos, tú eres. Y entonces dijo, pasa Jesús a hacer una oración memorable, que es como un informe de estado de cuentas. Padre, listo, misión. Aquí tú me diste a los discípulos, primero ora por él mismo, ¿no? Pero después pasa a esta parte. Aquí están los que me diste. Rendición de cuentas. Les he enseñado lo que me enseñaste. Los he cuidado como los habrías cuidado tú. Ahora los dejo en tus manos y te tengo unos encarguitos. ¿Por qué? Porque es que Jesús no está simplemente cumpliendo una tareita que le mandaron. Él ha empeñado su vida entera en que esta misión tenga éxito, y él sabe, porque es humano y porque conoce la naturaleza humana y porque sabe a qué enemigos se está enfrentando. Sabe los puntos flacos de la iglesia. Y por eso, en toda su rendición de informes y decir, cuídalo, Señor, y te los encomiendo, y yo sé que son muy importantes porque tú los has amado, pero dice 3 peticiones que son su preocupación. Una, cuídalos para que sean uno como tú y yo somos uno. Primera amenaza, la tendencia que tenemos a dividirnos, a perder cohesión, por muchas razones. Jesús está diciendo, esto es una de las cosas que te encargo porque sé que es una de las debilidades de la iglesia, la tendencia a dividirse, la tendencia a perder unidad. Y él dice que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y eso sí es una unidad bien demandante, porque es que la identidad de Jesús con el Padre es que son una misma cosa. Nosotros afirmamos, al decir que la iglesia, mucha de la iglesia cristiana se llama trinitaria precisamente por eso, porque afirma que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma cosa, una misma entidad, no le puedo llamar cosa, son un mismo Dios. Eso es un grado de unidad que es indivisible. Así lo expresa Jesús, dice, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, tú y yo somos uno mismo, uno. Y espera que nosotros seamos uno con Él, pero uno, la iglesia, en su interior, una unanimidad indivisible. La segunda petición, Jesús se da cuenta que la iglesia es, y lo sabe, para poder ser sal de la tierra tiene que estar en la tierra. No puede estar apartada en un lugar resguardadito, y dice que
no los apartes del mundo, pero guárdalos del maligno. Es una declaración sobre la iglesia que nos pone a nosotros en nuestro lugar. A nosotros nos corresponde estar en el mundo, nos corresponde ser parte en el sentido de estar en medio de, mas no tomar parte en las cosas del mundo, sino guardados del maligno. Entiéndase entonces por maligno, aquí en estas traducciones dice el maligno, se puede decir el mal. Es exactamente la misma palabra que usa en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Y es no solamente refiriéndose al ser llamado Satanás o demonio, que es identificado como el maligno, sino a toda su corriente. Entonces, no es que yo sea satanista y que por lo tanto es la forma de seguir al maligno. En la medida en que yo me dejo arrastrar por las cosas que el maligno promueve, es decir, toda la secuencia de muerte, de corrupción, de hedonismo, de egoísmo y todas las cosas que el maligno promueve, estoy cayendo en el mal, es decir, en las cosas que propone el maligno. Y la tercera preocupación, la primera que sean uno, la segunda que estén en la tierra, en el mundo, pero guardados del maligno. La tercera, santifícalos en la verdad de tu palabra. ¿Cuál es una preocupación muy grande del Señor? Y es que la iglesia puede empezar a aceptar ideologías, puede empezar a aceptar convicciones, maneras de actuar que no necesariamente están basadas en la palabra del Señor. Y una unidad así no le interesa al Señor. Una fortaleza de la iglesia así no le interesa al Señor. Vale la pena que miremos esas tres palabras que utiliza. Santifícalos, es decir, santidad es pureza, es ser excelso, es ser apartado, es no estar contaminado. Y el instrumento de santificación es la verdad. Y aquí usa la palabra misma que utilizó para definirse a sí mismo. Cuando él dijo yo soy el camino, la verdad, utilizó esa misma palabra, aletheia. O sea, no es solamente en decir cosas que no son mentira. Eso no es la verdad. La verdad es Jesús mismo. En la verdad, y nos hace recordar una sinonimia importante que es tu palabra es la verdad. Es un axioma. Los que recordamos matemáticas. Es una verdad tan absoluta que no requiere demostración. El hecho de que sea la palabra de Dios significa que es verdad, porque nosotros decimos que Dios es todopoderoso. Dios lo puede todo. No, no lo puede todo. No puede mentir. Su palabra, por definición, es verdad. Así imaginémonos que Dios quisiera algún día decir una mentira. Por el hecho de que Él la diga, ya es verdad. No puede. Es contrario a su naturaleza. Es antagonista con su naturaleza. Su palabra es verdad. Jesús lo está diciendo, ese axioma. Pero leer a Juan es una cosa tremenda, porque es que Juan ya había dicho en su primer capítulo que el término que utilizó para decir tu palabra
es el Logos. Y Juan ya había dicho que el Logos de Dios es Jesús. Entonces, esta frase es fascinante para cristológicamente. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, aquí está repitiendo realmente la parábola de la vid. Yo soy la vid verdadera. Por lo tanto, si están aferrados a mí, están aferrados a la verdad y están entonces santificados en tu palabra, que tu palabra es la verdad. Es curioso que Jesús dice las preocupaciones en un orden que yo diría que es el contrario para mi lógica. Si las recorremos en el sentido contrario, vamos a ver que la una es resultado lógico de la otra. Si la iglesia está santificada, aferrada a la verdad de la palabra de Dios, puede permanecer en el mundo guardada del mal, porque está puesta su mirada fija. Y además, ¿cómo se va a dividir? ¿Acaso Jesús es uno solo? No puede, o sea, toda división de la iglesia es no haber seguido estas recomendaciones. Permítame decirlo y pasaré por insolente. Pero toda división de la iglesia ha sido vanidad humana, porque si la iglesia tuviera puesto los ojos en Cristo, no tendría por qué dividirse, porque Cristo es uno solo. Pero ¿por qué nos hemos dividido? Por vanidades y soberbias humanas, porque el uno no quiere reconocer la autoridad del otro, que el otro se ha enseñoreado en una autoridad que no le corresponde a los ojos del Evangelio, porque dice, no será así entre vosotros. El que entre ustedes sea líder será servidor de todos. No, yo no pongo cuidado a eso. Yo soy el mandacallar aquí y todo el mundo me va a rendir pleitesía. Pues por supuesto que nadie va a aceptar semejantes arrogancias. O el uno hizo una interpretación doctrinal que le pareció una ideología muy interesante y le parece que eso es la única interpretación verdadera del Evangelio y de la palabra, y por lo tanto los demás son unos herejes y nos dividimos. ¿Qué pensará Cristo de todas esas arrogancias humanas, todas esas incoherencias? Entonces, creo que para mi lógica Jesús las expresó en un orden inverso, pero tal vez es que dejó para lo último lo más central, crucial. Todo esto, el hecho de que Jesús haya utilizado como primera preocupación expresada el fruto final que quiere ver de ese fundamento esencial que es el santificarnos en la verdad. Ese fruto final es una iglesia que es una, que estamos juntos, pero que además estamos dentro del mundo y no hacemos parte del mundo. Entonces ese sería el título que yo le doy a esta exposición: juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. Y se refiere a tres tipos de unidad que están expresadas en las preocupaciones que manifiesta Jesús al Padre. La primera es que estemos unidos a Dios. Está expresado en esa última petición, que seamos santificados en la verdad. La verdad es la palabra de Dios, es entonces Cristo mismo. Vale aclarar lo siguiente: nosotros decimos un poco a la ligera cuando hacemos una lectura de la Biblia, esto es palabra de Dios. Me permito hacer una precisión: la Biblia no es palabra de Dios, la Biblia es inspirada por Dios, pero no es que Dios haya dicho esas palabras textualmente. Personas inspiradas por Dios captaron esa inspiración y la plasmaron en sus propias palabras. Es palabra de hombres inspirada por Dios.
Nosotros tenemos que saber leer detrás de esa palabra de hombres lo que Dios quiso decir. Y eso a veces nos mete en problemas, porque esas palabras fueron dichas por personas en contextos históricos especiales, en situaciones culturales particulares, que a nosotros hoy no nos transmiten exactamente lo que el autor estaba expresando en ese momento. Es decir, si hoy yo, inspirado por Dios, percibo que Dios es amable, entonces yo digo, nosotros deberíamos ser amables como Dios. Sonríele a la persona que está a tu lado, porque Dios es amable. En nuestro contexto, eso es una expresión de amabilidad, mostrarle los dientes a otra persona al sonreír. Pues en nuestra misma cultura, en otro momento histórico, mostrarle los dientes a otra persona era un perfecto insulto, una falta de respeto. En otras culturas, en este mismo momento, eso podría ser un insulto. Por lo tanto, eso que yo dije inspirado por Dios, Dios quiere que le sonriamos al hermano, no es palabra de Dios, es mi interpretación que yo hice al captar la amabilidad de Dios. Lo mismo los autores bíblicos así lo han expresado en la historia y nosotros tenemos que saber entender no la palabra literal que está escrita ahí, sino traslucir cómo fue que ese autor bíblico captó. Y a eso es lo que nosotros llamamos hacer una correcta exégesis de la palabra, para poder de ahí extraer cómo sería eso entendido en nuestros tiempos, en nuestra manera de entender, y a eso lo llamamos ya una hermenéutica bíblica, una forma de hacer que esa idea que se expresó originalmente pueda tener sentido a nuestros días de hoy. Todo eso para decir, no confundamos la palabra de Dios con una interpretación literalista de la Biblia, porque de ahí han nacido muchas de esas divisiones que mencionaba ahora, unas tergiversaciones a partir de tomar textos literales de la Biblia. ¿Cuál es la palabra de Dios entonces? Jesús lo dice, Juan lo dice claramente, el logos de Dios es Jesús. ¿Y eso para qué nos sirve? Para que nosotros interpretemos correctamente la Escritura, es a los ojos de que la Escritura tiene su cumplimiento y tiene su sentido, es en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos un texto de la ley y pretendemos aplicarlo literalmente en nuestros días, estamos cometiendo una equivocación, porque Jesús dijo, no está el hombre para servir a la ley, sino la ley para servir al hombre. Con respecto, por ejemplo, al Sabbat, Jesús sanaba a un enfermo el día Sabbat, el día de reposo. La ley lo prohíbe explícitamente, pero Jesús le da correcta interpretación a la ley, es decir, no se esclavicen de esa letra. La ley está hecha para servir al hombre. Ese reposo se refiere precisamente a estar en paz. ¿Cómo puede estar en paz un pobre tullido ahí enfermo? Sí, entonces Jesús es el que le da la verdadera interpretación a la ley, y nosotros por eso entendemos que a lo que se está refiriendo Jesús es, nosotros vemos toda la Escritura a través de la lente del discernimiento que nos da Jesús mismo. Es como se debe interpretar la palabra de Dios. Por lo tanto, en cualquier situación de decisión de la iglesia, el unidos a Dios significa siempre puestos los ojos en qué plantearía Cristo en esta situación. Ahí no puede haber división. Jesús no diría entonces hagamos así o hagamos así. No, Él tiene una forma que Él ha planteado en su evangelio. El segundo unidos es unidos entre nosotros mismos. Y tiene que ser resultado, digamos, lógico del estar unidos al tallo, el que las ramas estén unidas entre sí, pero a través del tallo.
Eso significa que muchas veces me toca aceptar como hermano a personas con las que no estoy muy de acuerdo, que no me caen muy bien, que piensan distinto que yo, que tal vez no me tratan como a mí me gustaría que me tratara, pero yo no puedo seguir poniendo mis ojos en mi filtro de quién es mi hermano y quién no por esas cosas. Aquí está dicho cuál es el filtro. Estamos unidos porque estamos unidos al mismo tallo. Por lo tanto es mi hermano aunque no me guste. No quiere, ahí no dice que se caigan bien entre ellos. No dice que sean uña y mugre y que vayan a rumbear juntos. No, están cohesionados porque están unidos al mismo tallo. Y por último, unidos al mundo, porque dice no los quites del mundo. Y eso significa que nosotros no somos una burbujita aislada de esa corrupción de la política, de esa inmoralidad de sociedad, y todo mirándolo como desde afuera, ¿no? Oh, el mundo está hecho una porquería. Nosotros somos parte de ese mundo y nos concierne participar en ser esa sal que necesita el mundo. Tenemos que ser partícipes en las soluciones que se necesitan. Tenemos que intervenir en política, no que nos lancemos de candidatos. Puede que sí, puede que no. Pero política quiere decir que a mí me interesa la polis, la gente. Y me interesa lo que le pase a la gente en general y por lo tanto soy parte de la solución y no voy a ser un indiferente más aumentando el bulto del problema. La iglesia tiene que ser propositiva, tiene que ayudar a las soluciones que la sociedad demanda. Eso es estar en el mundo para ser sal, pero sin untarse del mal. Es un desafío que solamente puede ocurrir porque el Espíritu nos protege, porque nuestra vulnerabilidad es terrible. Participar, por ejemplo, dentro de... Mi hijo estudió ciencias políticas y ahora le toca trabajar en campañas electorales. Y es mucha la tentación de caer en esos juegos de manejo de influencias y de conveniencias y que yo te consigo el puesto allá si me logras que me des este contrato aquí, una cantidad de cosas que son la corrupción. Y es el día a día de la gente que tiene que trabajar en campañas políticas o dentro de estamentos gubernamentales. ¿Cómo ser iglesia en medio de eso y no untarse de eso? Es un desafío tremendo, en la realidad muy difícil de llevar a la práctica. Solamente fortalecidos por el Espíritu y manteniendo esas cadena que nos ha planteado el Señor. Es que yo estoy unido al Padre y somos uno. Ustedes están unidos a mí y son uno. Como iglesia ustedes son uno. Y así en esa cohesión, en esa firmeza tan tremenda es que se puede meter uno en la corrupción del mundo sin untarse. De otra manera, muy difícil nadar contra la corriente. ¿Qué entonces nos concluye esta palabra para nosotros hoy? Nosotros entonces estamos llamados por esas preocupaciones de Jesús a entender que esas deben ser las preocupaciones de la iglesia. Que estemos entonces pensando en ser unidos, inclusive sin barreras denominacionales, pero unidos no a un pastor, no a una doctrina, no a una estructura administrativa, una personería jurídica, unidos con lo que nos dice el Señor que debemos estar unidos,
a la verdad de su palabra, ahí podemos coexistir. Lo que se aparte de ahí no hace parte de nosotros. A eso sí nos resistimos. Entonces, recuerdo que cuando estábamos en los primeros pasos de formar nuestra congregación, repetíamos una especie de lema que decía: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo, amor. Nosotros podemos propender por una unidad que sea sobre lo esencial, y aquí estamos diciendo qué es lo esencial. Pero después de esa unidad como iglesia y como individuos dependientes de ese tallo, de esa vid verdadera, esa unidad también tiene que reflejarse a muchas otras esferas. Unidad familiar. Las familias hoy se dividen por muchas razones. ¿Y cómo puede conservarse una unidad familiar? Con estos mismos principios. Si para él y para ella y para los chicos la verdad y la autoridad a respetar es la de Cristo, cualquier diferencia que tengan tiene que ponerla delante de ese tamiz. Respecto a esta conducta que yo estoy asumiendo en mi hogar, ¿qué dice el Señor? Si no es lo que si lo que yo pienso no corresponde ahí, yo estoy generando división en la familia, porque estoy introduciendo lo que hizo Judas. Antepuso su propio criterio, y ahí dicen los discípulos, ¿qué le pasó? Buscó su lugar. La persona que dentro de la familia empieza a buscar otros criterios, otras conductas, y no se somete a la autoridad de la verdad de la palabra, ya creó la división. ¿Cómo se combate la división? Retomando esa centralidad de la palabra. Ahí vamos a tener todas las diferencias del mundo. Pero en el momento en que las diferencias las sometamos a esta autoridad, esas diferencias van a ser aclaradas. Y la cohesión va a ser sobre esa verdad. Entonces no se trata de reglas de la casa, de costumbres sociales, de quién manda aquí, sino que la autoridad y por eso a veces es difícil mantener la cohesión familiar, porque se basa sobre fundamentos equivocados. La armonía social, vivir adecuadamente en nuestro conjunto residencial, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Nosotros tenemos que aunarnos y tratar de propender porque principios evangélicos, principios de Cristo, sean los que cohesionen, que haya justicia, transparencia, que haya cordialidad, y todas esas cosas son las que uno propende, y de esa manera uno se convierte en un factor de cohesión en la sociedad que le rodea a uno, en el trabajo donde uno está. Entonces, como esos eslabones de esa cadena irrompible dependen de ese primer gran eslabón, es al poner los ojos en la verdad de Dios, todo lo demás se va dando axiomáticamente, automáticamente. Quiero que terminemos entonces orando al Señor, haciendo eco de esa oración que el mismo Jesús hizo al Padre. Señor,